todos al taller de electrocardiografía básico y avanzado. Vamos a tratar de que esto sea un enfoque basado en la fisiología. Mi nombre es Isaías García Campos, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Vamos a desarrollar durante todo este taller de electrocardiografía los conceptos básicos para leer un electro, pero adicional a eso vamos a hablar sobre una cantidad de patologías para poder desarrollar y tener claro todo sobre electrocardiografía. Dentro de este punto vamos a hablar algo de marcapaso también, pero no es más que mirando los módulos. El primer módulo o el módulo 1 va a ser base a la fisiología cardiovascular. Vamos a hablar sobre el concepto general de anatomía, fisiología cardiovascular, que es el potencial de acción, sistema de conducción, leyes que regulan el sistema cardiovascular, el gasto cardíaco y sus determinantes, y por último, un caso clínico para abordar este ejercicio. En cuanto al módulo 2 de fisiología cardiovascular, vamos a hablar sobre la acción que hay en el sistema nervioso autónomo, las principales características que hay electrocardiográficas sobre la deducción del sistema vectorial. Luego de eso, vamos a hablar sobre la colocación de vectores posterior, cuáles son los fármacos que actúan en el sistema cardiovascular y por último, casos relevantes a esto. En el módulo 3 vamos a hablar sobre electrocardiografía básica. Aquí vamos a desarrollar los tipos de electrocardiografía que hay, identificar si está bien o mal tomado ese electrocardiograma. Luego de eso, las técnicas para identificar el ritmo cardíaco, posterior técnica para identificar la frecuencia cardíaca y posterior a eso, un caso clínico relevante al concepto. En el módulo 4 vamos a hablar sobre electrocardiografía básica 2. Aquí vamos a identificar el eje cardíaco, luego vamos a identificar los signos de hipertrofia, tanto auricular como ventricular, luego vamos a identificar los signos de infarto, y aquí los signos de infarto establecidos. Posterior a eso, vamos a identificar los signos de isquemia, tanto endocárdica como subepicárdica. Vamos a hablar algo de la circulación coronaria, síndrome coronario agudo y el tratamiento y su adecuado manejo. Y luego vamos a hacer un caso clínico referente a este caso. En cuanto a electrocardiografía avanzada, vamos a hablar sobre la intervención y la interpretación que todos tienen que hacer frente a los intervalos, el enfoque de bloqueo de rama derecho e izquierdo. Vamos a abordar el tema de disarritmias como bradiarritmias, el enfoque clínico y manejo de las bradiarritmias, las indicaciones de marcapaso y cómo utilizar el marcapaso. En el módulo 6 de electrocardiografía avanzada vamos a hablar de taquiarritmias, enfoque clínico y manejo de las taquiarritmias, las indicaciones para cardioversión, desfibrilación y cómo utilizar estos dispositivos. Vamos a hablar sobre las indicaciones de la terapia de resincronización, fibrilación auricular, el abordaje de esta entidad, y insuficiencia cardíaca aguda, el abordaje que se debe hacer. Y por último, que es el módulo 7, vamos a hablar sobre los casos especiales que hay que tener en cuenta para identificar en el electrocardiograma, como la electrocardiografía y la valvulopatía, la electrocardiografía y la cardiopatía congénita, la electrocardiografía y la miocarditis, la pericarditis, la embolia de pulmón, la alteración del potasio, la alteración del calcio y por último, algunas interacciones farmacológicas que afectan el electrocardiograma. Así que bienvenidos todos al taller de electrocardiografía. Un enfoque diferente guiado, y ese enfoque diferente guiado de la electrocardiografía vamos a tratar de ir abordando cada uno de los conceptos. En base a estos conceptos podemos decir que desde 1842 el físico italiano, el doctor Matthieu, él estableció y habló sobre la corriente eléctrica. Y esto fue importante porque aquí fue el principio de la electrocardiografía. Posterior a eso, en 1843 vemos que un alemán, el doctor Raymond, establece y habla sobre el concepto de potencial de acción y habla sobre cómo se da la contracción muscular. Esto fue importante porque ya aquí vamos ya detallando todo lo que era la estructura cardíaca. En 1878 vemos que el doctor Sanderson y Frederick hacen énfasis sobre la corriente eléctrica del corazón, y además de eso, con un electrómetro ellos identificaron las dos fases que la llamaron las fases de despolarización y de repolarización. Posterior de esto, en 1901, el doctor Beethoven, a través del galvanómetro, hace una curva
el cual que actualmente todos conocemos como la curva del electrocardiograma convencional, y a partir de esto impactó en los resultados y cambió mucho la mortalidad. ¿Saben quién es este autor? Para mí es uno de los autores principales y desde 1901 deja claro que el padre de la electrocardiografía se llama el doctor Einthoven. Entonces, el doctor Einthoven publica el primer electrocardiograma demostrado a través del galvanómetro, y esto fue importante porque este sistema, que era un sistema prácticamente que medía prácticamente un cuarto entero, fue importante porque nos ha ayudado a impactar. Este personaje, me gustó mucho la historia de él porque este médico nació en circunstancias hostiles en 1860. No tenía para la comida, sus papás eran pobres, y esta persona le tocó esforzarse, salir de abajo, ir creciendo, pero la manera con que esa persona creció fue estudiando e inventando ideas. Entonces, este personaje, doctor Einthoven, hoy realmente hay que agradecerles por todo ese trabajo y por ese esfuerzo que hizo este personaje para lo que hoy en día es el fundamento principal de todo el mundo de la cardiología. Podemos decir que en 1885 vemos que ya se establece la primera máquina de electrocardiógrafo, el cual era una máquina totalmente rudimentaria, miren, una máquina gigante, el cual se necesitaba prácticamente un cuarto entero para poder utilizar este procedimiento. Pero gracias a Dios, William Einthoven abordó y habló sobre eso. En 1908, el doctor Edwards de la Universidad de Escocia establece el primer galvanómetro en hilo, y de aquí, a partir de esto, pasó la utilidad del electrocardiograma a la parte clínica. En 1938, la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Británica establecen que, además de ya establecido el primer concepto, sale el concepto de las derivadas, y ellos dan el nombre de las derivadas precordiales y las derivadas monopolares y las bipolares. Luego, en 1942, el doctor Emmanuel Golden hace énfasis en las derivadas ABR, ABL y ABF, y juntos con el trabajo de Einthoven formaron el electrocardiograma. Entonces, hoy necesito que ustedes me dediquen parte de su tiempo. Se dice que aproximadamente las muertes por patología cardiovascular van de un 41.9%, y esto implica que de esa cantidad de mortalidad que haya mundial es un porcentaje alto. Podemos decir que si lo comparamos con las redes sociales actualmente es el día a día. Se dice que el 70% del tiempo de uno lo utiliza en las redes sociales, y de eso aproximadamente uno dedica más del 50% a 2 o 3 aplicaciones. Entonces, 25 millones de perfiles profesionales hay actualmente en Instagram. De eso hay más de 5.000 influencers, y esto da un ingreso aproximadamente de 12.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si tú le dedicas el 70% del día a las redes sociales, hoy necesito que me des 2 horas del día para aprender electrocardiografía. Como todos saben, la principal causa de muerte es la cardiopatía isquémica, y para detectar la cardiopatía isquémica es necesario hacer y tener un electrocardiograma. Y esto es tan importante que la Organización Mundial de la Salud establece como primordial para enfocar a esto. Miren que 15.4 millones de personas mayores de 20 años requieren hacerse un electrocardiograma, o sea que es un porcentaje bastante alto. La electrocardiografía no es más que un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón. Y la electrocardiografía, al ser un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón, de aquí va a surgir los conceptos del primer módulo.